Bien, entonces esas primeras medidas son que hemos visto son generalmente utilizadas como indicadores sanitarios, ¿no? Para ver políticas de salud, ¿no? Miden generalmente todas las acciones que a nivel de Estado van a hacer, ¿no? Mortalidad infantil, mortalidad materna, tasa global de fecundidad, ¿no? Todo ello van a orientar a qué va a ser una determinada, el ministerio, las políticas de salud. Ahora vamos a entrar a lo que es epidemiología de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, sabemos todo lo que son las enfermedades transmisibles y desde hace unos años ha habido un agrupamiento de estas patologías que son no transmisibles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de epidemiología, solamente para recordar, epi, ¿no? Estudios sobre el pueblo, ¿no? Epidemiólogo, ¿no? De estas enfermedades transmisibles. Entonces, dentro del grupo de enfermedades transmisibles, aquellas que no son originadas por ninguna infección, ¿no? Van a agrupar bastantes entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se observó era que estas patologías hace unos años ocupaban en las estadísticas el lugar 9º, 10º, pero conforme han pasado los años han ido aumentando, el 5º lugar, ¿no? Y actualmente están entre el 2º y 3er lugar a nivel mundial. Entonces son patologías que realmente van a involucrar a mucha gente en lugares importantes. La primera patología siempre sigue siendo las infecciones respiratorias. En segundo lugar están las enfermedades no transmisibles. Entonces, cuando uno habla de enfermedades no transmisibles, ¿no? Generalmente son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de cáncer, discapacidades, enfermedades psiquiátricas, traumatismos, accidentes, intoxicación por metales pesados. Pero para ser más específicos, actualmente estas patologías se agrupan en lo que es la estrategia de enfermedades no transmisibles y básicamente son 3 entidades las que están por norma técnica medidas, ¿no? Uno es diabetes, hipertensión y cáncer. Cáncer está dentro de no transmisibles. Las otras 2 patologías que también son incorporadas son salud ocular y salud mental. Entonces, cuando uno habla de enfermedades no transmisibles, habla de 5 cosas. Habla de diabetes, hipertensión, cáncer, salud ocular y salud mental. Y actualmente en el Ministerio de Salud hay una estrategia, así como hay estrategia de salud materno, estrategia de VIH, estrategia de PCT, hay una estrategia que se llama Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, ¿no? Que tiene reciente creación y que vigila esas 5 entidades, ¿no? Hay una norma, una resolución ministerial donde se ve todas estas enfermedades, ¿no? Y van a cubrir todas las etapas de la vida, ¿no? Realmente cubren, cuando uno hace la diferencia de edades, son todas, ¿no? Infancia, adolescencia, edad adulta, adulto mayor, gestante, todas las etapas. Entonces, lo que se va a medir por no transmisibles son hipertensión, diabetes, cáncer, ceguera y el otro es salud mental, ¿no? ¿Cuál es la característica de estas enfermedades? También se le llama daños no transmisibles. Es que todas ellas van a estar ligadas a factores de riesgo. Factores de riesgo: tabaquismo, sedentarismo, alcohol, ¿no? La obesidad, el perfil lipídico, la dieta, ¿no? Son factores comunes prácticamente a todos ellos, ¿no? Uno puede pensar el cáncer no, el cáncer también. Entonces, todas estas patologías, en este caso de la diabetes, nos van a dar mucha morbilidad, que es muy importante a nivel de toda la población, ¿no? En el caso de la diabetes tenemos las complicaciones secundarias, ¿no? Entonces, estas han sido englobadas en esta estrategia y se le conoce como enfermedades no transmisibles, ¿no? Por eso es que salud ocular está dentro de las enfermedades no transmisibles como complicación ya sea de la diabetes u otras de ellas, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál no es una característica posible de la epidemiología general de las enfermedades no transmisibles, ¿no? O sea, me dice,
De todas estas características, una no caracteriza enfermedades no transmisibles. Generalmente multicausal. Sí, no. Sí. No se ha demostrado agente infeccioso en su etopatogenia. ¿Las enfermedades no transmisibles son producidas por un agente infeccioso? No, ¿verdad? Estamos hablando que no son... hay otra estrategia de enfermedades transmisibles, ¿no? Y ahí esta no es. Entonces no ha demostrado un agente infeccioso en tu etopatogenia. ¿Poca influencia social? ¿Tienen poca influencia? Acuérdense que son la segunda y la tercera morbilidad a nivel mundial. O sea, tienen gran influencia social. ¿Alta morbilidad? Sí, son mucha morbilidad, mucha comorbilidad. ¿Cronicidad del proceso? Son crónicas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de diabetes es algo crónico, hipertensión es crónico. Entonces, no es una característica, si es multicausal, no hay agente infeccioso, tiene alta morbilidad, tiene cronicidad. Poca influencia, al contrario, ¿no? Tiene gran influencia social. Entonces, la respuesta acá sería la letra C, ¿no? No es una característica de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, acá... bueno, esto es de la norma técnica, ¿no? Las patologías, ¿no? Ocupan los primeros lugares, segundo y tercer lugar como causa de muerte, ¿no? Es decir, una morbilidad, una mortalidad muy importante, ¿no? En el caso de la hipertensión, también bastante comorbilidad, ¿no? Es decir, esto es de la norma técnica. Y en cuanto a los factores, nos preguntaban si eran multicausales. Son multicausales, ¿no? Y generalmente son factores de riesgo comunes a todos esos, ¿no? Comunes a lo que es diabetes, comunes a lo que es salud, cáncer, comunes a enfermedad cardiovascular y dentro de esa está hipertensión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que son comunes a todos ellos, ¿no? El cigarro, ¿no? El cigarro es importante, el alcohol, ¿no? La inactividad física, ¿no? Presión arterial, bueno, el sobrepeso, la obesidad, el estrés, ¿no? Y otra cosa importante, que digamos uno conoce que estos son factores de riesgo para enfermedades de diabetes, de hipertensión, uno sabe que es fumar, alcoholismo, sedentarismo, es todo, pero otra cosa que fue observada es que el bajo nivel socioeconómico era una constante en todas estas enfermedades, es decir, en los grupos que tenían diabetes, hipertensión, un importante grupo de ellos correspondía a los estratos bajos, a bajo nivel socioeconómico, y eso se ha incorporado como un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Y este es uno de los motivos por los cuales las enfermedades no transmisibles son un problema, son una política de salud, porque está orientado a cubrir a las personas de menores recursos económicos. Y en ellas es donde ellos son parte importante de pacientes que tienen estas morbilidades, ¿no? Entonces, tenemos que es importante actualmente, si uno revisa, por ejemplo, cuando uno habla de sobrepeso, a nivel nacional se han hecho estadísticas y se ve, por ejemplo, que hay áreas en las cuales 70%, hay áreas con 60% tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Sobrepeso hablamos, y el índice de masa corporal más de 25, lo normal es 20 a 25, ¿no? Más de 25 a 30, sobrepeso. De 30 a más, obesidad, ¿no? Entonces, este grupo está en la población general en cifras del 40, 50, 60, 70%. Es decir, menos del 40%, del 50%, en algunos casos menos de 40%, no tiene sobrepeso. O sea, hablamos que es un grupo muy importante de la población. En el caso de la actividad física, ¿por qué la actividad física es un problema? A nivel de América Latina, de Perú, se ha hecho estadísticas, y en promedio, aproximadamente, solamente el 10% de la población hace actividad física, ¿no? Hay zonas como, por ejemplo, la región sur, andina, esta actividad física llega al 9%. En el mejor de los casos, la actividad física llega a un 12-15% y es la población de la zona de la selva, ¿no? Probablemente ligada a que tienen menos medios de transporte,
caminan más. Entonces, la actividad física es un factor muy importante que lamentablemente la frecuencia que uno lo practica es muy poco, ¿no? En promedio nacional es un 10%, ¿no? O sea, 10% quiere decir que el 90% de la población no hace ninguna actividad física. El fumar, ¿no? El fumar es una patología lamentablemente muy importante. Está demostrado que el cigarro produce un factor asociado a todas las enfermedades y asociado a muchos tipos de cáncer, ¿no? No solamente el cáncer de pulmón que la mayoría de nosotros conocemos, sino muchos otros cánceres que están asociados al evento de fumar. Bien, entonces acá tenemos el trastorno mental más prevalente en niños. Ya, ¿por qué nos piden trastorno mental? Porque estamos hablando de enfermedades no transmisibles y una de las enfermedades que se vigilan es salud mental, ¿no? Parte de... Entonces dice, ¿cuál es el trastorno mental más prevalente en niños? Autismo, retraso mental, problemas de conducta, esquizofrenia o depresión. ¿Cuál? Problema de conducta, ¿no? Sí, esto es algo muy frecuente. Si nos hubieran pedido en otra población, podríamos decir en otro grupo etario, otra alternativa, entonces vamos a ver la C, ¿no? Problema de conducta, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido un aumento considerable de este tipo de trastornos, tanto en niños como en adolescentes, ¿no? Con multifactorial, ¿no? Entonces se ha asociado que el factor es muy diverso, ¿no? Problemas de índole económico, ¿no? Problemas de índole familiar, ¿no? El abandono, ¿no? La falta de figura materna, paterna, diferentes factores que pudieran influir. Entonces, de todos ellos hay una clasificación, ¿no? Que es la que comprende todas estas variantes, ¿no? Que son los trastornos de conducta. Entonces, cuando hablamos de trastorno de conducta, hablamos del trastorno disocial, ¿no? Que puede ser inicio en niños pequeños, inicio en adolescentes, con diferentes grados de severidad. El otro trastorno de conducta es el trastorno negativista desafiante, ¿no? El trastorno disocial, ¿no? Ya sea a nivel familiar o los no socializados, trastorno disocial en niños socializados, variantes, ¿no? ¿No? Trastorno disocial sin especificación. Entonces, esto de acá, cuando se ha visto más o menos la frecuencia a nivel de niños y adolescentes, ¿no? Más o menos estas cifras variaban entre un 1, 2, 4%, 3%, 9%, ¿no? Cifras que uno puede pensar que son bajas, pero estos tipos de patología están aumentando a nivel de la población infantil. Y este trastorno de conducta, generalmente un grupo de ellos va asociado a los trastornos de lo que son déficit de atención, concentración, los síndromes de hiperactividad, que no son específicamente trastornos de conducta, ¿no? Pero sí gran parte de ellos está asociado. También se asocia en otros grupos a retardo mental. Los pacientes que tienen retardo mental generalmente suelen tener más trastornos de conducta, ¿no? Entonces las cifras son pequeñas, pero así pequeñas son cifras que están aumentando en esta población. Entonces, cuando hablamos de otras patologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso del autismo, no hay cifras estadísticas a nivel nacional, no tenemos cifras, tenemos la referencia a nivel de otras realidades, como por ejemplo Estados Unidos, que es 6 por 1000 niños nacidos. Existen algunos estudios en los cuales han estimado 4 por 1000 nacidos que tienen el autismo, más o menos esa es la frecuencia, ¿no? También asociados a otras patologías, pero realmente no hay una cifra, ¿no? Y todas estas patologías, todas ellas, el autismo, los trastornos de conducta, van a ser importantes en la población infantil, ¿no? Se ha visto que llegan a ser el 31% con sus diferentes variedades, ¿no? Que es una cifra importante.
Por ello es considerado como una enfermedad no transmisible que se vigila, ¿no? Entonces, los tipos de trastornos que uno puede encontrar en un niño van a ser de tipo depresión, ¿no? El problema del autismo, los problemas negativistas, desafiantes, ¿no? El trastorno de conducta. Es el niño que se cataloga como un niño desobediente, ¿no? Los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Déficit de atención, déficit de concentración, el trastorno del sueño. Entonces, ellos generalmente son, en la parte, los especialistas en lo que es psiquiatría tienen formas de catalogarlos, formas de manejarlos, y la estrategia de salud mental lo que está orientado es básicamente a identificar esto, ¿no? Identificar y de alguna manera canalizar para que sea enfocado y tratado. Ahora, esto es en el caso de niños. Cuando ya se ve en la población adulta, ¿no? La pregunta es, la enfermedad mental que más probablemente se presenta en adultos jóvenes es esquizofrenia, psicosis, melancolía involutiva, depresión agitante, ninguna de las anteriores. ¿No? Entonces acá también se han hecho estadísticas, ¿no? Y se ha visto que la esquizofrenia es una de las más frecuentes y sobre todo de aparición temprana, aparición en los adultos, en la gente joven, 17 a 25 años. Está con una tasa que baja, son bajas, uno se puede pensar, ¿no? 0.04 a 0.6% de la población, pero se puede detectar antes, se podría de alguna manera canalizar esto, ¿no? Y cuando uno habla ya de cifras a nivel mundial, son cifras que van del 1 al 2%, ¿no? O sea, de cada 100 personas, 1 a 2 va a tener esquizofrenia. Estamos hablando de los jóvenes de 17 a 25 años, ¿no? O sea, es una cifra importante, ¿no? Cuando uno ve cifras menores, uno puede pensar que es poco, estamos hablando de 4.000, ¿no? Pero cuando uno ve ya población general, 1 o 2% es algo importante, es decir, de 100 personas, uno va a tener probablemente esquizofrenia, o 2 van a tener esquizofrenia, es una cifra importante. Y esto es lo que se ha observado, que es la enfermedad que muy frecuente, la más frecuente de las otras patologías de la esfera mental, ¿no? La esquizofrenia. Bien, entonces, ante esto, ante tener patologías con enfermedad importante, morbilidad importante, lo que se tiene son modelos de atención primaria en salud mental. Entonces la pregunta es, los programas de atención primaria en salud mental tienen como principal meta A, reducción de incidencia de enfermedades mentales, B, diagnóstico precoz de las enfermedades mentales, C, tratamiento oportuno de las enfermedades mentales, D, evitar complicaciones en la población que padece trastornos mentales, o en ninguna de las anteriores. Entonces acá lo que dice, ¿qué cosa es lo que va a hacer un programa de atención primaria, ¿no? Cuando hablamos de primaria, estamos hablando de la parte de prevención y promoción, ¿no? Que básicamente es primaria y en los niveles locales. Entonces, lo que es la estrategia de salud mental sí va a cubrir todas estas áreas, ¿no? Va a hacer que haya disminución de la incidencia, a tratar de establecer un diagnóstico precoz, darle el tratamiento oportuno, evitar que se complique. Pero cuando se habla de programas de atención primaria, cuando se habla de programas de salud mental, voy a hacer todo esto. Y cuando hablo de programas de atención primaria, son las atenciones que voy a hacer a nivel preventivo, promocional, en los primeros niveles, ¿no? Y los siguientes, la fase de tratamiento y recuperación, va a ser en los niveles de más complejidad, ¿no? Estamos hablando de nivel 2, nivel 3, probablemente hospitales, institutos, ¿no? Pero a nivel primario, a nivel local, va a ser solamente, básicamente, actividades referidas a prevención y promoción, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, evitar las complicaciones, no. Tratamiento, tampoco. Diagnóstico, podría uno pensar que sí, ¿no? Entonces, básicamente es reducir la incidencia, ¿no?
Entonces existe un modelo que se llama el Programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria. Como salud pública y cultura general uno debería conocer que existe esto, ¿no? Y en la cual básicamente es en los primeros niveles, ¿no? Entonces es la atención que se va a centrar en tanto a nivel de centros de salud, establecimientos de salud, pero también con participación comunitaria, ¿no? Entonces es lo que ellos denominan un enfoque de salud familiar y comunitario. Es decir, actividades básicamente promocionales, preventivas. También se menciona curativa y rehabilitación, pero esto está ligado ya a las áreas de mayor complejidad, ¿no? En cuanto a todo lo que involucra salud mental, ¿no? Y salud mental aquí involucra muchas, no solamente las patologías, los trastornos mentales, sino lo que vamos, violencia de género, ¿no? Abandono social, ¿no? Desatenciones, ¿no? Entonces ese es el programa de atención que está a cargo de lo que es la estrategia de salud mental, que es una de las enfermedades no transmisibles. Bien, entonces la primera causa de mortalidad, otra pregunta, la primera causa de mortalidad en países desarrollados es cáncer, B, accidentes de tráfico, C, enfermedades del aparato respiratorio, de enfermedades de aparato digestivo o enfermedades cardiovasculares. Acá nos hablan de mortalidad, ¿no? Si nos dijeran la primera causa de morbilidad, sería las enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Todo lo que es neumonía, IRAS, es la primera morbilidad a nivel de todas las estadísticas. Pero cuando nos hablan ya de mortalidad, ¿no? Las principales, y la segunda de morbilidad son las cardiovasculares, las hipertensión, todas ellas, ¿no? Pero cuando nos hablan de mortalidad, las que tienen más alto grado de patología, de mortalidad, son las enfermedades cardiovasculares, y es precisamente por lo cual surge en los últimos años esta estrategia a nivel mundial, ¿no? Entonces la respuesta es la E, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, que hace un tiempo fueron entre el número 10º, 9º en las estadísticas, actualmente son una de las principales. Las enfermedades crónicas no transmisibles aumentan debido a, ¿no? Uno, ¿por qué aumentan las no transmisibles? Por disminución de la mortalidad infantil, por aumento en la expectativa de vida, por el grado de desarrollo. Todas las anteriores, ninguna de la anterior. Todas las anteriores, ¿no? Acuérdense que estas enfermedades van a aumentar en la medida de que la persona tenga mayor expectativa de vida, ¿no? Haya mayor desarrollo, aunque está ligado a la pobreza también, y obviamente que la pirámide poblacional va a cambiar, ¿no? En la D. Entonces lo que vamos a ver es que a nivel de Perú, por ejemplo, esto era cómo ha ido la pirámide poblacional aumentando y cambiando conforme pasan los años, ¿no? Inicialmente era una pirámide, todos conocemos esto, lo hemos leído, hemos escuchado, y quien tenía la mayor proporción eran los niños, ¿no? Los grupos etarios de la población infantil, ¿no? Y la población adulta, ¿no? Conforme pasaban los años, obviamente eran pocos, ¿no? Pero conforme han pasado los años, 70, 80, las décadas, la población, los jóvenes, la mortalidad infantil ha ido disminuyendo, por lo tanto hay más niños que han ido pasando a las siguientes etapas, y los niños a los adultos, ¿no? A los jóvenes, y los jóvenes a los adultos. Entonces tenemos que actualmente la pirámide poblacional, estamos en una pirámide pero con una base ancha. Antes era una base angosta, ahora tenemos una base ancha, en lo cual todos aquellos que nacieron, disminuyó nuestra mortalidad y comenzó a aumentar y a incrementar la base. Entonces la proyección es que de acá a unos años, ¿no? Esto siga más. Entonces la población mayor obviamente va a tener ya patologías ligadas a la edad, entonces las enfermedades no transmisibles están ligadas a eso, a la disminución de la mortalidad, ¿no? A que esta población tenga mejor expectativa de vida. ¿Cuánto es la expectativa de vida a nivel de Perú, ¿no? En un promedio estamos hablando de 69 años, 68 años, es
la edad que una persona, si nace y no hay ninguna patología, se espera que viva, ¿no? Entonces, actualmente esa es la edad estimada de expectativa de vida, ¿no? Y conforme disminuya la mortalidad, ¿no? Eso va a incrementarse. El grado de desarrollo, se ha visto que en países con más grado de desarrollo obviamente tienen mayor expectativa de vida. Entonces, esto sí contribuye. Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles van a aumentar a que disminuyó la mortalidad infantil, aumentó la expectativa de vida de la población y el grado de desarrollo, ¿no? O sea, todas ellas. Esta es la esperanza de vida al nacer, ¿no? De una persona. Estas son cifras nacionales, ¿no? En promedio, un 68.3, es decir, se espera que una persona, si no le pasa nada, viva hasta los 68 años, ¿no? Cuando uno ve anteriormente, hace 50 años, nuestra expectativa de vida era mucho más baja, 43, y conforme han ido pasando los años, han mejorado algunas situaciones, esta expectativa ha ido mejorando, ¿no? 68, 70%, ¿no? Se espera que de acá a unos años lleguemos a cifras todavía más altas, ¿no? 74, etc. Siempre la expectativa de vida es ligeramente mayor en la mujer, ¿no? 70% respecto al varón, 65%, ¿no? Por eso ustedes escuchan, ¿no? De que las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Señale el cáncer más frecuente en mujeres en Lima metropolitana. Entonces, también han habido estudios para ver cuál es el cáncer más frecuente en Lima metropolitana, ¿no? ¿Y por qué viene la pregunta así? Porque los estudios se hicieron precisamente viendo estas áreas comparando, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál sería el cáncer más frecuente? ¿Cáncer de cuello uterino? ¿Cáncer de estómago? ¿Cáncer de pulmón? ¿Cáncer de mama o leucemia? ¿Alguna propuesta? ¿De cuál? De mama, ¿no? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque son enfermedades frecuentes, ¿no? Son enfermedades frecuentes con muy alta, digamos, población afectada, que han originado que ahora sea estrategia nacional y que haya un presupuesto que el Ministerio de Salud, digamos, brinda y para precisamente la prevención de todas estas patologías. O sea, es importante conocer esas cifras, ¿no? Entonces acá tenemos la de cáncer de mama, efectivamente. ¿Y por qué decimos cáncer de mama? Estas son las tasas de cánceres que se han hecho a nivel de Lima, ¿no? Porque el seguimiento ha sido en Lima metropolitana, de 4 tipos de neoplasia, ¿no? Entonces se vigiló el cáncer de útero, de cervix, y se ha visto que el cáncer de cervix, a medida que han ido los años pasando, ha ido con una curva descendente, ¿no? Entonces, aproximadamente era el primero, pero en los últimos años, bueno, no son cifras tan recientes, ya no es el primer lugar, ¿no? Ya ha pasado a ser el segundo lugar. El otro cáncer es el cáncer de mama, ¿no? Que si bien tenía una tasa más o menos importante, 25 por 100.000, ¿no? Ha ido aumentando, actualmente está en 32 por 100.000, ¿no? Entonces es una patología que está ocupando el primer lugar. El cáncer de estómago también ha ido disminuyendo, y el cáncer de pulmón, que más o menos mantiene una pequeña elevación, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho una comparación en 3 ciudades importantes, ¿no? El norte, el centro y el sur, ¿no? El primer lugar de los cánceres ocupó a nivel de Lima metropolitana cáncer de mama. En segundo lugar, cáncer de estómago. Y el tercer lugar, el cáncer de cuello uterino, ¿no? En otras realidades, a nivel del norte, el cáncer de cervix, el sur también, pero cáncer de mama es una de las patologías que actualmente está como primera causa de muerte, ¿no? Por cáncer. A nivel de mujeres, segundo lugar, estómago, ¿no?